¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos reaccionando a más canciones de Eurovisión 2025. Ahora, en las próximas semanas, es cuando las canciones de elección interna, las que no pasan por ser elegidas en una preselección, empiezan a publicarse, empiezan a estrenarse. Por parte de Países Bajos ya sabíamos que su representante iba a ser Claude. Ya le hicimos un Conociendo a aquí en el canal y bicheamos un poco y vimos su discografía, su biografía. La verdad es que a mí me dejó muy buena impresión. Y hoy han estrenado C'est la vie. C'est la vie, que va a ser la canción de Países Bajos para Eurovisión 2025. Países Bajos, que viene de una edición de 2024. No hace falta que os la resuma. Bastante que están participando este año, bastante que están participando, la verdad. Pero como siempre vamos a repasar un poquito el palmarés de Países Bajos en Eurovisión. Tiene 5 victorias en su haber, ni más ni menos. En 1957 con Corrie Broken y Netalstoen. Ahí se les rayaba incluso un poquito el disco. En Eurovisión 1959 con Teddy Scholten y En Bedje. ¿Aquí no canta nadie? Era la versión karaoke, efectivamente, era la versión karaoke. 1969 con Lenny Kur y The Troubadour. Esta quizás sí que os suena un poquillo más. Esta fue la edición que se celebró en España y que también ganó España. Empatamos con ellos. 4 ganadores hubo ese año. Y, ¿qué más? En 1975 con los Stick In y Diga Dong, está más animada, más divertida. Y esta sí que os tiene que sonar porque es muy reciente, es del 2019, su última victoria. Duncan Lawrence con Arcade. La canción más escuchada de la historia de Eurovisión. Como dice Yuki, este te tiene que sonar incluso si no eres Eurofan, incluso si no has visto Eurovisión en tu vida. En los últimos años, bueno, en el 2021, Django McCroy, le eligieron como host, como anfitrión de la Eurovisión que organizaban en Rotterdam. Birth of a New Age fue su canción para 2021. La canción del brócoli. Arriba el brócoli. Total. En el 2022, bueno, quedaron en un puesto 23 en la final. Como host tenían garantizada su participación en la final. En 2022, Sting S10 con The Dipty, una canción preciosa, maravillosa. El arquito de Turín. Es que cada vez lo ves y no te acostumbras. Han pasado ya 3 años y no te acostumbras al arquito. Sí, la verdad es que tuvo una puesta en escena bastante inexistente. 2020 quedaron en un puesto 11. Ya te digo, la canción y la interpretación, la verdad es que fueron muy buenas. 2023, año también que tuvieron muchas movidas dentro de la propia delegación de Países Bajos para la elección de Mia Nicolai y Dion Cooper con Burning Daylight, que era una canción apadrinada por el propio Duncan Lawrence y, bueno, tuvieron que cambiar el tono a la canción.
acabó la cosa muy chunga tras la participación de este dúo en Eurovisión. Hubo hasta dimisiones dentro de los comités. No se clasificaron para la final. Y luego, si tuvieron movida, pues para movida, la del 2024. Just Klein con Europapa, una de las canciones favoritas de la edición, acabó siendo descalificada entre la semifinal y la final, pues con un incidente que hubo con un operario de cámara. Europa. Bueno, se lió muy parda con la descalificación. Ya sabéis toda la historia. Países Bajos amenazó incluso con no participar. Just Klein incluso mandó un propio comunicado diciendo que, bueno, que él no quería repetir, no quería representarles este año si participaban. Y bueno, entonces han elegido a Claude, que ya nos lo anunciaron, y va a participar con C'est la vie. Este es el estreno de la canción que han hecho hoy. Se les filtró un poquito ayer, pero como yo ya tenía planeado que iba a reaccionar hoy, pues no he escuchado absolutamente nada. C'est la vie es la canción que Holanda llevará en el 69º, pero es mentira, porque es el 70. Es que se empeñan en no contar el festival de 2022 y a mí no me da la gana no contarlo. Entonces, es la 70 edición de Eurovisión. Sobre su participación en Eurovisión, Claude dice: C'est la vie es un homenaje a una madre, y para mí esa madre es ella. De pequeño y durante toda mi juventud me enseñó a ver lo positivo de las cosas que experimentas en la vida, incluso cuando experimentas reveses. Aunque parezca muy oscuro por un momento, siempre debes concentrarte en el lado positivo. Ese es exactamente el mensaje que quiero transmitir. La vida no siempre es fácil, sube, baja y da vueltas y vueltas, pero c'est la vie. Pues nada, una frase muy famosa que desde luego la gente va a poder relacionar porque aunque es francés, yo creo que se conoce totalmente internacionalmente. Así es la vida. Bueno, pues a ver qué nos trae. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de escuchar este tema de Claude. Ahí tenemos a Claude, de pequeñín. ¿Eso que era una referencia a Eurovisión? Qué bonita voz. Inglés. Hay mezcla. Oh. Qué bonito. Ya tengo chills. Qué bonito. Es beat. Bien arriba. Creía que iba a ser súper balada. La melodía, las palmitas, el ritmo, la melodía del piano también. Y el cambio al estribillo está súper bien. Y tienes aparte ahí la, que claro que la puedes cantar. La, vi. L'avion rose. Tira ahí de referencias que podamos entender. Tum, pa, pum, pa. Esta parte es preciosa de los dos haciendo los gestos. Es una pena que no puedan llevar los niños a Eurovisión porque quedaría muy bien como puesta de escena, ¿eh? Esa parte. ¡Qué bonito! Oye, ¿se me ha pasado? ¿Cómo se me ha pasado la canción? O sea, ¿pero cuánto dura? Pues dura 3 minutos. Se me ha pasado como un suspirito. Eso es súper buena señal, desde luego. Eso es que se ha hecho entretenida.
Pues me ha gustado un montón. ¿Qué quieres que te diga? O sea, la reminiscencia totalmente a... Ay, se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llama el de Papa Ute? Bueno, el cantante belga este, que ahora se me ha ido ahora me lo decís por el chat. Stromae, gracias. Cuando me bloqueo, necesito la chispita. Bueno, totalmente... Me viene referencia a Stromae, que tampoco conozco muchos más cantantes de ese estilo, pero claro, como es el más famoso. Y es ese estilo de canción, con ese ritmito, buen rollo, bonito. La voz de él creo que es súper chula. Y la interpretación, por lo menos la que ha hecho ahí en el videoclip, preciosa. Y la expresión y las miradas, absolutamente todo. Creo recordar que participó también en concursos de televisión y tal, así que eso quizás también ya lo tiene bastante trabajado. Muy chulo, además es eso, es como una canción muy actual, que quizás nos faltan canciones de ese tipo, que sean actuales, que sean muy radiables. Estas 100% radiables, totalmente en listas. Muy bien, muy bien, o sea, muy bonita y desde luego le puede dar pie a generar un show de cualquier tipo. En Eurovisión, a ver con qué puesta en escena nos sorprenden. Muy bien, me ha gustado bastante, me ha gustado mucho, me parece una canción muy chula y que se puede escuchar un montón. Ahora, para ganar, pues no me ha despertado Winner Alert, pero sí, pero esta va a gustar tanto a jurados como a televoto, yo creo. Así que yo sí que diría que también puede estar en la parte alta de la tabla. Y cuidado, pues que no haga algo así también bonito y emotivo, que entonces eso sí que la puede disparar. Eso ya hasta que no veamos la puesta en escena final, no lo sabremos. Pero sí que la veo buen posicionada. Ahora mismo, a primera escucha, primer día, pues no la veo con Winner Alert, simplemente. Pero está muy chula, muy, muy, muy chula. De las que más me gustan hasta ahora, ya te lo digo yo que sí. Ahora me dices tú, me dejas aquí en comentarios qué te ha parecido a ti de la canción, le das a like, me gusta y te suscribes, le das a la campanita para que YouTube te siga avisando de todos los vídeos, de todas las reacciones a todas las canciones. Yo te mando un beso muy fuerte y te espero en el siguiente vídeo.